entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Diga conmigo, seremos buenos servidores. Dando un poco de continuación con lo que nuestro Padre en la Fe tocó el día domingo en la mañana, que era un mensaje tan precioso sobre el pensamiento o la mente de Cristo, quiero yo nomás seguir con esa línea y estar en la misma frecuencia con Él y declarar lo siguiente sobre cómo Cristo percibe la grandeza de uno cuando está dispuesto al servidumbre, al servicio de la obra del Señor. Pero antes de comenzar, ¿cuántos de nosotros amamos la obra del Señor? Yo sé que usted ama a Dios porque está aquí, sus acciones lo da a conocer, pero ¿cuántos aman el servicio a Dios? El servir a Dios trae bendición, trae grandeza, y uno es considerado dichoso o bienaventurado cuando pone las manos en el arado y se pone a trabajar en la obra del Señor. No hay mayor recompensa que estar en los negocios de nuestro Padre. Se recordará que Jesús, cuando estaba en el templo, después de algunos días que había desaparecido, sus padres bien afligidos, asustados de que no aparecía Jesús, cuando lo hallaron tal día, Él declara a la edad en su infancia: me conviene estar en los negocios de mi Padre. Entonces ya Jesús desde su niñez, desde su infancia, ya el Padre le había inculcado el desarrollo de cumplir su propósito, pero servir el propósito del Padre. Y hoy en esta noche, usted y yo, se nos ha dado ese derecho, ese privilegio, esa bienaventuranza de servir al Señor. Y no hay mayor recompensa que uno puede servir cuando le entrega su esfuerzo, su talento, su habilidad a la causa del Señor. Y Pablo también declara a Timoteo, usted recordará que el apóstol Pablo ya está culminando su ministerio, y en las últimas cartas que él relata hacia su hijo en la fe, él le dice: Timoteo, no te enfoques tanto en el cuerpo corporal, en el ejercicio corporal, sino ejercita un poco la piedad, la consagración, la búsqueda con Dios, porque eso trae recompensa. Diga conmigo, eso trae recompensa. Promesa para el tiempo presente y promesas o galardones para el tiempo venidero. ¿Y cuál es el tiempo venidero? Cuando estemos en la gloria del Señor, cuando estemos en la eternidad con Él, administrando las moradas eternas, y será otra dimensión sublime y maravilloso. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero dándole continuación, dice lo siguiente en este capítulo. Vea conmigo versículo 20, Mateo 20. Vamos a regresar unos versículos atrás y vamos a ver cómo Jesús nos lleva a esta conclusión, a esta declaración de un buen servidor. Verso 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Hay que recordar que era Juan y Jacobo, hablando en particularmente. Y dice lo siguiente: postrándose ante él y pidiéndole algo, verso 21, y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Diga conmigo, qué ambición. O madre alcahueta, porque ella es la que llegó representando a sus dos hijos y diciéndole: por favor, cuando estés en tu reino gobernando, pon a esos dos cabezones, no para que ellos puedan ser servidores de Cristo, sino para que todos vean que entre los 12 del Cordero, ellos dos están ahí a la par de Él.
Entonces ese pensamiento, esa ambición de la madre de estos discípulos, pues es muy ambicional, muy, no digo que sea malo, es algo bueno. ¿Quién no quiere estar con Cristo, verdad? Reinando con Él para toda la eternidad. Pero su cercanía hacia Él inculcó o encendió ira y celo a los otros consiervos. ¿Sí están conmigo en este día? Y verso 22 vemos cómo Jesús responde a esta pregunta, porque no esperaba que la madre de sus discípulos les iba a dar este favor, ¿verdad? Pero respondió Jesús: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Otra versión dice: podéis beber y ser bautizado en el bautismo que yo seré bautizado. Otras versiones lo da de esa perspectiva. Y lo siguiente dice: y él les dijo: mi copa ciertamente beberáis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Para que uno alcance la grandeza o esté en el apogeo en el trono de Dios, tiene que exhibir y ser un buen servidor aquí en la tierra. El experimentar la gloria del Señor requiere primero humillarnos de tal manera. Requiere primero pasar por la humillación, pasar por dejarse ser, subyagarse por Dios, y entonces Dios levantará a fulano de tal o a tal persona. Por ejemplo, hace algunos días atrás yo mencioné lo siguiente: antes de que Eliseo tomara la doble porción de Elías, sabemos que le sirvió por 10 años. Ya conmigo, le sirvió por 10 años. No sirvió los intereses de él, sino de él mismo. Sirvió los intereses de su mentor, que era Elías, el profeta. Y si uno lee la historia, vemos cómo el profeta Elías despreciaba a Eliseo, a tal manera de que él se preguntaba: Señor, pero ¿por qué escogiste a él? Sino en ese tiempo había una escuela de profetas, estaban los hijos de los profetas, y quizás Eliseo en su humanidad: Señor, ¿por qué no escogiste a ellos, sino escogiste a uno que ni es parte de la formación profético? Entonces por 10 años le sirvió, y en el último ya ciudad donde ellos pasaron, llegaron a la región de Jordán. Diga conmigo, el Jordán. Y antes de que se le entregara la gloria, el manto, la autenticidad de Elías a Eliseo tuvo que humillarse. Diga conmigo, humillarse. Descender entre las aguas, porque el Jordán implica descender, disminuir, dejar que uno disminuye para que Dios pueda crecer en uno. Por ejemplo, Juan el Bautista también, algunos le dijeron: mira, ves a aquellos que están también bautizando, ves al Cordero, a Jesús que está bautizando. Y él dice: no, yo debo de disminuir, menguar, para que Él crezca, para que Él haga su obra. Entonces, teniendo este pensamiento, el que quiere ser grande, de conmigo, el que quiere ser grande, sea un buen servidor de el que está sentado a tu diestra y siniestra. Hágame el favor, dele un ojo a la persona a la parte suya. Atiéndele a él o a ella. Si usted quiere ser grande en el Señor, esa persona necesita de su servicio, de su amor, de su amabilidad, de ser cortés, de ser respetuoso. Y la lista sigue continuando. Pero vea lo siguiente: cuando Jesús le dice a la madrecita, que era muy alcahueta, le dice: no me corresponde a mí delegar esas posiciones, esa posición le corresponde al Padre. Y vea la reacción en el versículo 24 de los discípulos. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos, como decir: ¿y estos quién se creen?
¿Y por qué traen a su madrecita para hablar en pos de ellos? No les gustó la declaración ni el atrevimiento de la madre de los dos discípulos en decirle eso en frente a Jesús y a los demás. Quedaron ofendidos, dijeron, ¿y qué es esto? Pero aún vemos que la actitud de los discípulos no era la actitud que tuvieron ellos que presentar en ese momento. Repito de nuevo, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Esto me da a entender que es una mala manera de pensar en las cosas del Señor. Sino al contrario, ellos hubieran dicho, bueno, con toda humildad, con toda certidumbre y manso y humilde, bueno, Dios va a delegar quiénes son los que van a estar a su diestra o a su siniestra. Pero cuando se indignaron, esto a mí me da a entender ahora en día la competencia que se ve en el cuerpo de Cristo. El domingo en la mañana nuestro apóstol tocó lo siguiente, que se ha levantado un espíritu competitivo en el cuerpo de Cristo. Ahora en día ya no es tanto de solo llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad, sino ahora ya uno quiere lucir, ya uno quiere dar a conocer su nombre, ya uno quiere dar a conocer su talento. Y algunos, pues yo profetizo más que el otro, yo enseño la palabra mejor que fulano de tal. A mí el Señor me ha dado los 9 dones y tú quizás nomás tienes solo 1 o 2 que ya están decayendo. Y se da ese pensamiento que a la figura de la palabra es un pensamiento diabólico. Nadie dice amén, ¿verdad? Para que sepan, estoy un poco under the weather, un poco enfermito. Entonces, si ando un poco mocoso, me van a tener que perdonar. Pero si lo ven por la pantalla, voy a asegurarme de limpiarme, solo para aclarar eso. Y bueno, se mueve esa atmósfera competitiva, una atmósfera de que yo puedo exhibir más que el otro. Soy el mejor músico del grupo de alabanza, soy el mejor director, soy el mejor cantante, mejor predicador, apóstol. Usted sabe cómo está la onda. Entonces entre los discípulos se estaba dando ese pensamiento, se estaba moviendo esa atmósfera que no agradó al Señor en primer lugar, y también les indignaron a ellos. Y ahora versículo 25, vea conmigo cómo Dios comienza a ubicar su pensamiento, a ajustar su ideología, su punto de vista. Verso 25 dice, pero Jesús, llamándolos junto a sí, imagínense, los juntó a todos. Esperen, ustedes ya tienen el asunto muy equivocado. Los juntó a todos y les dijo una verdad en la cual ellos tuvieron que aceptarlo, aunque quizás la pastilla era difícil de tragársela. Pero dice lo siguiente, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Verso 25 nos da a entender, Cristo nos enseña el pensamiento del mundo, el pensamiento de cómo la sociedad se mueve, de cómo la sociedad se moviliza y cómo la sociedad crece en mayordomo, en autoridad, y conforme a la medida de ellos son reconocidos dentro de la sociedad. Por ejemplo, hay un refrán, un dicho que se dice en los países de uno: el que no tranza no avanza. ¿Han escuchado ustedes eso? Se da mucho en los pueblos de uno. No, aquí debemos de, cada quien por su lado, cada quien trata de lograr y alcanzar sus metas en la vida, pero si uno no hace chanchú ahí, ¿cómo va a poder avanzar? Es el pensamiento diabólico, el pensamiento que Cristo Jesús no compartió con sus discípulos. Y le dice una vez más, los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y usted ve de que los políticos ahora en día, el momento cuando ya uno los pone en un oficio en la sociedad, ellos tienen el poder
para inculcar algo positivo o algo negativo. Pero lamentablemente se ha dicho que entre los políticos hay mucha corrupción, hay mucho engaño, hay, ¿cómo le llama la palabra que estoy encontrando? Que debajo de la mesa ahí hacen sus negocios, ahí hacen sus acuerdos, sobornar, creo que se llama la palabra. Y es el ángulo, el punto de vista que se nos ha pintado en la sociedad. Y ahora vemos cómo los discípulos en su carne, en su humanidad, ellos perciben o ellos piensan que así debe de ser con nosotros. Llevar un espíritu competitivo. Diga conmigo, no debe de ser así. Y ahí Cristo los asienta, les cambia la ideología, les cambia el pensamiento, como diciendo, el que tiene más recursos entre todos ustedes no es el mayor del reino de los cielos. Ni el que tiene más prestigio, más reconocimiento, más fama, no es el mayor de los cielos, sino el que está dispuesto de servir a otros, él será o puede llegar a ser el mayor de todos aquellos en el reino de los cielos. Entonces yo quiero decir lo siguiente: de 1 a 10, ¿cómo estamos con tu servicio a Dios? Y cuando me refiero con tu servicio a Dios, me refiero con aquellos que Dios llama a prestar un tipo de amor, un tipo de gracia, un apoyo, digamos, en cualquier sentido de la palabra. ¿Cómo estamos con nuestro servicio en el cuerpo de Cristo? ¿Lo has trabajado? ¿Has circulado el amor con otros? ¿Has circulado la amabilidad de otros? ¿Has visto a otros mayor que tú mismo? ¿Qué tal de nuestra actitud y nuestro comportamiento ahora en día? Hello. Entonces dice, el que quiere entre vosotros ser el primero. En otras palabras, si quieres la gloria, si quieres estar en el apogeo de mi presencia, pues humíllate para atender a otros. El mensaje de hoy es bien simple. El mensaje es la grandeza de un servidor. La grandeza de alguien que se despoja de su capricho, de sus intereses y se enfoca en las necesidades de otros. Ese es el meón, en sí el origen de lo que quiero yo inculcar con ustedes. Verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Diga conmigo, si quiero ser grande, entonces yo debo de servir a los grandes y a los pequeños. El que quiere ser grande, bueno, que se ponga a la brecha a ver que todos los demás que lo circulan son más importantes que ellos mismos. No podemos vivir un evangelio egocéntrico, un evangelio del solo yo, un evangelio de solo de satisfacer mi capricho. Debo yo de vivir un evangelio donde todos los demás necesitan el amor de Dios, y si yo puedo ser ese vaso de mostrar el amor de Dios con otros, bendito sea el Señor. El que quiere un título prestigioso, entonces que sea servidores de todos. Yo recuerdo años atrás me habían invitado a un campamento juvenil allá por México, y bueno, recuerdo que habían como 700, 800 jóvenes, algo precioso que los hermanos allá habían organizado. Pero antes de tomar ese viaje, se me acercó un joven y me preguntó: oye, pastor, ¿será posible que yo me pueda apegar contigo y ir a este evento juvenil? Pero la manera como se presentó me agarró por la espada y la pared, a tal modo que no le quería decir no, porque si le digo no, pues me va a ver mal después, o se va a afectar o se va a resentir conmigo. Pero si yo, en vez de decirle no, le dije que sí. Pero
yo reconozco que el darle, digamos, la oportunidad de ir conmigo no era el momento para él, porque se le iba a subir, digamos, las alas, se iba a engrandecer tanto en su ego, a tal punto que él mismo se invitó a solas. No estaba parte del esquema del itinerario, sino él tuvo el atrevimiento de ir. Bueno, fuimos, se presentó conmigo como una paloma bien humilde. Estando allá, mis hermanos, pues usted sabe, Dios usa a quien sea. En la palabra usó profetas, apóstoles, usó a quien sea, hasta usó animales para hacer su obra. Pero cuando me lo llevé a tal lugar, se dio cuenta de que el trato que él estaba recibiendo aquí en la central era muy distinto como lo estaban recibiendo allá en tal país. Se dio cuenta que se acercaban a los jóvenes, le decía: dame tu autograph, dame tu firma, fírmame aquí por la camisa, por los pantalones. Y él nunca había experimentado algo así. Y él ahí firmando las camisas de todas las playeras de los jóvenes, tomándose las fotos. Se creyó un artista, a tal punto que cuando regresamos de ese viaje, como que allá lo habían nombrado profeta. Y cuando llegó acá y se da cuenta que no es el mismo trato que había recibido allá, llegó conmigo y me dijo: oye, ¿por qué aquí los jóvenes y la iglesia no me reciben como el profeta que yo soy para aquellos allá en México? Y le digo: ¿tú sabías que un profeta en su misma tierra no lo reconocen? Quizás allá sí. A Jesús cuando iba a Capernaum, no creo que era Betania, ahí en su ciudad. Oye, pero ese es el hijo de María, ese es el hijo de José, ese es el carpintero. Pero cuando iba a distintos lugares, claro, miraban la gloria, las maravillas del Señor. Pero ¿cuál es mi punto? Regresó esperando a ser atendido y se olvidó que para ser grande tienes que ser servidor de todos. Hello. Quizás este mensaje no es para ustedes, es para mí, porque cada vez tengo que tomarme una dosis de humildad y no dejar que se me suba a mi cabeza. Y saber de que esto es de Dios. Dios es el que se glorifica. Es como dice la palabra: algunos siembran, otros riegan, pero Dios, ya conmigo, es Dios el que da el crecimiento, el que da el aumento. Hay otro refrán que dice: dale un poco de poder a un ser humano y verás realmente cómo será su carácter. Porque es que a veces Dios no le da alguna autonomía o un tipo de influencia a alguien para influir a otros, porque quizás se le puede subir a su cabeza, quizás se puede trastornar acá, llegar a un estado a un estado mental no agradable a Dios, y le va a afectar a uno. Continuamos. El que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Diga conmigo: fuimos llamados para servir a Dios, no para ser servidos nosotros. ¿Saben lo que ahora está pasando con nuestra gente ahora en día, y más que todos los jóvenes adultos? Que en esta sociedad donde estamos, en este estilo de vida que estamos, la tecnología ha desarrollado un punto donde nos sirven nuestros intereses. Nos agrada cuando la secretaria Siri nos contesta a nuestros asuntos, cuando el teléfono corresponde, cuando el teléfono trabaja a nuestros bienes e intereses. Y ese pensamiento, ese estilo de vida, ahora lo queremos trasladar a lo que es el cuerpo de Cristo,
Ahora se corre el pensamiento, bueno, si el predicador, si el pastor o el invitado no predica lo que yo estoy buscando, ¿para qué seguir viniendo? Hay algunos, quizás, aquí no hay ninguno, pero está el pensamiento, si el grupo de alabanza no toca mis cantos, las preferidas que tengo, ¿para qué voy a seguir viniendo? Ese pensamiento lo tenemos que arrancar, porque, repito, es el yo, es el querer ser atendido, es el querer que alguien me atiende a mí. Y Dios dice, no, tú tienes que venir a mi presencia, no importando quiénes los que van a estar. Búscame, adórame, ríndeme la mejor ofrenda de alabanza, de adoración, y ahí yo mandaré de mi gloria sobre ti. Pero se corre ese pensamiento como que ya andamos buscando, pues a ver entre todos los pastores y predicadores, entre todas las iglesias, a ver qué tipo de mensaje es para mí. La cosa no es así. En la sociedad, claro, uno tiene la flexibilidad, tiene esos lujos para llenar su interés y su agrado. Pero la presencia del Señor nos corresponde a nosotros día y noche esforzarnos en la piedad, esforzarnos en agradar a Dios, esforzarnos en mostrar el amor de Dios con quien sea que esté a mi alrededor. Por ejemplo, una área que Dios tiene que trabajar conmigo en mi servicio es la paciencia, es la diligencia. Yo hablo de mí. Hay áreas donde a veces yo me frustro, yo me inquieto, ya quiero las cosas de una vez, y Dios me dice, tómalo con calma, espéralo, sé paciente. O a veces cuando digamos alguien está platicando conmigo y yo les pregunto, pues dígame cuál es la conclusión del tema por lo cual usted me quiere dar a conocer, y a veces le dan vuelta al asunto. Hasta una hora después llegan al clima, llegan al clímax, llegan al punto de la reunión, y Dios me dice, sé paciente. ¿A cuántos de nosotros tenemos áreas que Dios tiene que trabajar? ¿Por qué las tiene que trabajar? Porque fuimos llamados para edificar. Fuimos llamados para edificar a fulano de tal. Fuimos llamados para hacer bendición a nuestros hermanos. Y una manera de ser de bendición es trabajar nuestro servicio, trabajar nuestra actitud, trabajar nuestras áreas débiles, para que el día de mañana seamos como Cristo fue con nosotros, o como Él fue cuando caminó sobre la faz de la tierra. Va conmigo a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, vemos nosotros el ejemplo mayor que nuestro Señor Jesucristo dio a conocer, no solo a toda la humanidad, pero también a toda la creación. Todo lo que está en las esferas, en los cielos, en los cosmos, dio un ejemplo tan glorioso para poder nosotros aplicar. Juan 13, verso 2. Cuando lo tenga, dígame. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregaba, verso 3, vea esto. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y de que Dios había salido y a Dios volvía, vea esto, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Quiero detenerme por un segundo. Cuando alguien adquiere poder, autonomía o algún poder de autoridad, la carne, el ser humano va a estar inclinado a querer buscar más. El ser humano en sí, la humanidad, está inclinado a exhibirse por
la autoridad y el poder que se le puede entregar. Por ejemplo, ahora en nuestro sistema de gobierno, sé que un presidente puede estar por 4 y 8 años en eminencia, en poder. Pero en ese tiempo él tiene todo el poder y la autoridad, la delegación de dirigir como quiere dirigir el país. Pero de repente, como a todos les va a llegar un límite, les va a llegar su tiempo en cual ese poder va a ser trasladado a otro ser humano. Pero en sí, el poder pues, es capaz de cambiar al hombre. Es más, ha cambiado la humanidad. Ha cambiado a muchos dictadores, a gente que se presentan como populistas y de repente cuando adquieren el poder cambian su actitud, cambian su ideología, cambian su comportamiento porque el poder les ha cambiado. Y en este caso yo veo verso 3 o siguiente, que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Qué son todas las cosas? El poder, la autoridad, la divinidad, todo lo que es del Padre era de la misma igualdad con el Verbo. Imagínese Jesús teniendo ese derecho, sabiendo que después de su ministerio iba a regresar y sentarse a la diestra del Padre y reinar con el Padre, teniendo ese concepto, esa autoridad. Sin embargo, no exhibió el mismo comportamiento como los seres humanos. El poder te puede cambiar. Es más, el poder te cambia. Si uno no la administra perfectamente, puede cambiar. ¿Qué le pasó con Salomón? Recibió la sabiduría de Dios. Gente de poder, reinos, y la reina que llegó a Salomón llegó solo para charlar con él, a ver qué sabiduría salía de él. Pero ¿qué fue lo que le cambió a Salomón al final? Era la riqueza, era el poder y el desvío de las mujeres con las cuales él se había metido con. Le lo desviaron a tal manera. Entonces, mientras más Dios te eleva, más es el riesgo que uno puede colapsar y uno puede golpearse de tal manera. Si usted ve que alguien se sube, si alguien se eleva del piso, tráigalo de nuevo de abajo, porque si no, el golpe va a ser duro. Dice lo siguiente: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía. Vea el gran ejemplo. Verso 5. Echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y verso 6, vea la reacción de Pedro y de los discípulos. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Hay dos perspectivas en este ángulo. Cuando Pedro dijo: ¿tú me quieres lavar los pies? Hay dos ángulos. Uno es, Pedro no quería que el Señor le lavara los pies por la inmundicia de él, de su pecado. Y segundo, otro ángulo es, lo ven como en el sentido que Pedro se le había inculcado diciendo: los grandes no se humillan, los grandes no se rinden, los grandes no toman un paso abajo para complacer a los siervos. Porque los que lavaban los pies en ese tiempo eran los esclavos. Ya conmigo, los esclavos. Los esclavos, digamos, el amo le decía: hágame esto, hágame lo otro, y también límpiame los pies. Esa era labor de un esclavo. Entonces Dios, Jesucristo, el verbo de Dios, siendo rey, teniendo toda la autonomía, todo el poder, aún se despojó y se rindió, andando la gran enseñanza. Permíteme, como diciendo, permite que un rey te enseñe la mansedumbre. Qué gran ejemplo. A los reyes se les tienen que atender. A los reyes se les tiene que rendir esa majestad.
A los reyes son los que se le tiene que presentar, digamos, ese tipo de servicio. Pero que un rey salga de su trono y que le lave los pies a alguien que no es nada para comenzar, qué gran ejemplo. Está conmigo, qué gran ejemplo. Y Pedro dice, tú lavarme a mí los pies. ¿Qué también implica lavarte los pies? Usted sabe que en el caminar hay tantas cosas que se atraviesan en nuestro camino. Nuestros pies se van a embarrar dependiendo del tipo del terreno que estás caminando en tu vida. Y siempre es bueno y es bueno saber de que Jesús siempre va a estar en todas esas temporadas de nuestras vidas para limpiarnos nuestros pies. Para decir, mira, ya te limpié, sigue adelante, échale ganas, camina más adelante, todo te va a ir bien. Pero Pedro, no, Señor, ¿cómo es esto? Verso 7 respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Porque en todo el repertorio de Israel, desde el Antiguo Testamento hasta el capítulo 13 de Juan, dígame qué rey se ha postrado para lavar los pies a alguien menos que él. Nadie. Ningún rey. Es más, a un general, Naamán, usted sabe la historia, era soberbio, altivo, egocéntrico. Cuando el profeta le dijo, ¿quieres que se te vaya la lepra? Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Se ofendió él. ¿Cómo que 7 veces? Lo voy a hacer nomás por 3, 4 veces. Y ahí llegó. No, 7 veces. El hacerlo 6 veces es considerado una desobediencia. 7 veces se tuvo que humillar el general para ser librado. Escuchen bien lo siguiente. El servidor, el que se humilla, el que atiende a los demás, mientras atiende la grey del Señor, también Dios es capaz de atenderlo de las áreas débiles de su vida o sanarlo de cualquier dolencia o enfermedad que esté pasando. Así es Dios. Diga conmigo, así es Él. Entonces vea lo siguiente. Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Entonces vemos en la historia que Pedro dice, bueno, entonces aprovecho que me lave las manos y la cabeza. Pero Pedro no entendió en sí el punto de ese acto, diciendo, los que ya están lavados, ya están lavados. Yo nomás te estoy enseñando el gran poder de lo que es el servicio y los beneficios del servicio. ¿Cuántos de aquí quieren seguir recibiendo la felicidad del Señor? ¿Qué las manos? Hay una respuesta para eso. Vea lo que dice el versículo 17. Es más, leamos verso 13. Vosotros, no, 17, perdón. Y después regresamos unos versículos. Aquí está la clave para tu felicidad. Si sabéis esto, hablando de lo que Jesús acaba de hacer con sus discípulos, ¿qué dice su Biblia? Seréis felices si lo practicáis. Otra versión dice, serás bendecido o serás dichoso o dichosa. Entonces, ¿qué me da a mí entender el servicio? Si yo ayudo a otros, que la verdad es, qué bonito se siente cuando uno está en la posición de ayudar a otros, sea económicamente, sea lo que sea, pero el hecho de brindar un apoyo, ¿acaso no se siente bien? ¿No se siente rico eso? ¿Se siente satisfecho? Uno dice, wow, hice algo bueno para alguien. Y quizás no era parte de tu rutina, pero Dios te lo presentó, actuaste en piedad y Dios se agradó con tu servicio. Por ejemplo, podemos también leer sobre en Hechos capítulo 10, no tenemos que ir a la historia, pero habla también de Cornelio. ¿Qué hacía Cornelio? Daba limosnas al pueblo. Cada vez daba un apoyo económico a los que no podían recibir ese apoyo. Y Cornelio, por su generosidad, por su apoyo, por su servicio, de repente Dios se recordó de él y tuvo un encuentro, una manifestación gloriosa con Dios.
Fue un hombre feliz el hecho de que en ese mismo día él y toda su casa se alinearon a los pies de Cristo. Todo por mostrar generosidad y servidumbre. Como dice nuestro padre, lo dijo el domingo, el que sirve, sirve. El que no sirve, usted sabe lo que. Ya es cada quien. Pero ¿qué es el servicio? No es simplemente solo integrarte en la iglesia local. Tu servicio es exhibir el amor de Cristo en tu vida cotidiana, con todos a tu alrededor. Hay algunos que tienen el don de sanidad. Bueno, exhibe ese don con aquellos que necesitan que ser sanados. Hay algunos que tienen el don de la generosidad. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 12. Aquellos que les encanta bendecir, dar. Y no se les puede quitar esa buena costumbre porque Dios les llamó a eso. ¿Cuál es la área de servicio que tienes que trabajar? ¿Cuál es el campo que Dios te ha puesto? Y la pregunta es, ¿le estás echando ganas en ese campo o nomás estás pensando en qué manera vas a trabajar ese campo? Y llevas 3, 4, 5, 10 años que ahí está el campo. Dios quiere que lo cultives, que lo prepares, y todavía estás en el pensamiento, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿En qué faceta estamos? En nuestra servidumbre con Dios. Si sabéis esto, verso 17, seréis feliz si lo practicáis. No dice que estarás de malas, estarás agüitado, estarás triste. No, dice seréis feliz, dichoso, bendecido. Ahora, verso 12, vea esto. Unos versículos más abajo, verso 12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto. Diga conmigo, tomó su manto. Antes de lavar los pies a Pedro, dejó su manto, agarró una toalla y se ciñó. ¿Sí o no? Después de mostrar el gran ejemplo, recogió su manto de nuevo y se lo puso. ¿Qué da a entender ahí? Que nunca perdió su identidad, nunca perdió su poder, nunca perdió su autonomía, nunca perdió lo que él es en esencia. Si me hago entender. Sino dijo, usted me llama maestro y señor, porque lo soy, dijo Jesús. Pues diciendo, a mí no me afecta atender a otros en dejar un poco mi oficio original, porque nadie me lo va a quitar. Nadie me va a arrebatar lo que ya Dios me dio. Pero a veces así somos nosotros. No quiero dejar esto porque si dejo esta área, este campo, alguien más me va a querer tomar mi puesto. No, lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado. Y nadie te lo va a quitar. Pero si Dios te dice, necesito que trabajes esta área o necesito que atiendes la necesidad porque tal circunstancia se ha presentado, y si no obedeces, entonces eso es considerado un pecado. Hello. ¿Sí están conmigo? Dice, tomó su manto, verso 12, y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Porque quedaron en asombro, quedaron como atónitos. Nuestro maestro, nuestro Señor, nos acaba de lavar los pies. Y Jesús diciendo, ni me hace más, ni me quita, porque yo sé quién soy. Yo quiero preguntar con ustedes, ¿reconoces quién eres en el Señor? ¿Reconoces lo que eres? Por ejemplo, un ejemplo mío que voy a usar yo. Obviamente Dios en su misericordia, en su gracia, me puso ahí de predicador, pastor. La verdad pudo escoger a alguien más porque hay muchos mejores que yo, es la verdad. Pero Dios no les llamó a ellos. Llamó a este gringo y ahí voy batallando. Pero bueno, el punto es esto. Ustedes quizás me ven hoy aquí compartiendo que para mí es un inmenso privilegio y responsabilidad. Pero también los domingos en la tarde, dicho sea de paso, que tenemos culto en inglés. Si usted conoce a un pocho o gringo, invítalo ya con nosotros. Pero ¿sabe lo que yo hago los domingos en la tarde? Y ahí tengo a mi esposa de testiga que no me va a dejar mentir, y aún los músicos acá que me ayudan.
Me gusta personalmente estar en la entrada principal a recibir al pueblo. Lo hago todos los domingos. Todos los domingos. Ahora, quizás usted diría, pero pastor, ¿por qué no lo hace aquí? Bueno, aquí ya tenemos ya un departamento grande y hermanos que ya están cubriendo esas necesidades. Allá pues somos un remanente poco y yo me pongo ahí, me doblo las mangas y ahí estoy yo recibiendo a los hermanos. Y a veces he visto cómo entran los hermanos y claro, soy servidor, es lo que soy servidor. No me presento como Pastor Pablo, no me presento como el hijo del apóstol, no, soy un servidor porque a mí me agrada, me gusta exhibir ese talento, esa generosidad, que se sientan bien. Y hay todos los domingos en la tarde. God bless you, brother. Welcome to the house of God. Bienvenido a la casa del Señor. Y lo hago cuando se puede hacer. Porque yo soy un creyente que, tal como aquí tenemos los cultos en la mañana, usted va a ver que va a haber una diversidad, una congregación de distintas razas en llamada final. Va a venir. Aunque no me diga amén, va a venir. Porque la visión de Joel 2:1, perdón, no le quiero pegar su ego. La visión de Joel 2:1 no es solo para el pueblo latino. Es para todo el mundo. Es un mensaje para todas las naciones, todas las razas. Y va a llegar. Pero mi punto es esto, que ahí estoy yo. Ahí si un día quiere usted visitarnos, ahí van a ver a Pablito ahí recibiendo a los hermanos. Y deme el privilegio de darle la bienvenida también a ustedes allá. Pero tal como predico y enseño, igual estoy ahí. Hermanos, bienvenido a la casa del Señor. Y es lo que Jesús hizo. Pongo mi manto acá, lo dejo a un ladito y ahí estoy recibiendo a los hermanos. Cuando me toca ya tomar el tiempo, agarro mi manto y voy a lo que Dios me llamó a hacer. Igual con ustedes. Dios no te llamó solo a exhibir un oficio nomás. Dios también te ha dado dones, talento, una gracia muy linda para poder también desenvolverte en otras áreas que va a edificar el cuerpo del Señor. Dice, cuando acabó de lavarse los pies, tomó su manto, se lo puso de nuevo y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Verso 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, os lavé los pies. Vosotros también, diga conmigo, nosotros también debemos lavarnos los pies los unos y otros. ¿Qué me da a mí entender esto? Hoy le decía al Señor, la obra tuya es más grande que uno. A veces queremos centralizar la obra del Señor y nos sentimos que nosotros somos los que estamos en el centro de todo. No. Todos nosotros tenemos una parte, una función, algo que debemos de desempeñar. Y yo he reconocido lo siguiente: si yo estoy presente o si yo soy ausente y ya no estoy, la obra del Señor va a continuar. Va a continuar. Tiene que continuar. Yo lo que sí reconozco es, así como todos nosotros formamos una pieza importante en estos tiempos. Y si yo soy nomás un rompecabezas bien pequeño, que fui llamado nomás para conectarme con otro rompecabezas, por lo menos que yo me pueda sentir agradado y satisfecho de que pude tener clic con los otros rompecabezas y no sentirme yo la última Coca-Cola del desierto. Porque a veces nos sentimos así. Es que sin mí, si yo no estoy presente, las cosas no van a marchar. Estás bien equivocado. Dios continúa su obra con nosotros o sin nosotros. Ya para terminar, porque el tiempo sí ya avanzó, pero dice lo siguiente, verso 20: en verdad os digo,
El que recibe al que yo envié, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Diga conmigo, humildad. Más fuerte, humildad. El que recibe al que yo envié. Yo reconozco que los martes aquí estoy. No me pregunte por qué estoy. Yo solo sé que Él aquí me tiene. Si puedo ayudar a mi padre en la fe, lo voy a ayudar. Aquí estoy. Quizás el apóstol no está presente, pero no ponga sus ojos en nosotros. Esta cáscara no le va a dar ningún beneficio. Ponga los ojos en el Cristo que mora en dando su palabra. Es lo más importante. Recibe la palabra, sé humilde, sé manso, y conforme a tu servicio vas a seguir experimentando la felicidad, la bienaventuranza y las bendiciones del Señor. Póngase de pie. Ya terminé de enseñar y compartir. Bendito Dios. Gracias por esta noche, porque tu presencia no se ha apartado, porque tú sigues habitando en medio de cada familia aquí presente. Espíritu Santo, ayúdanos a exhibir nuestro servicio. Ayúdanos a ver a otros más importante que nosotros mismos. Ayúdanos a poder atender con mansedumbre, con bondad, con amor, las necesidades débiles de cada uno, Señor. Tú diste el gran ejemplo. Lavaste los pies a tus seguidores. Tú siendo rey, Dios soberano, teniendo la misma eminencia y autoridad del Padre, te humillaste para atender las necesidades de otros. Qué gran ejemplo, Señor, y qué pensamiento tan linda que nos das a conocer en las Escrituras. Que podamos ser como tú, manso y humilde de corazón. Que podamos obedecerte en atender a aquellos que tú presentas a nuestras vidas. Y las áreas que debemos de trabajar, ayúdanos, Señor. Fortalece esas carencias, fortalece esas áreas débiles, que podamos ser más como tú y menos de nosotros. Levanta tu mano derecha en alto, pueblo de Dios, y solo dile: Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser como tú, Señor, manso y humilde de corazón. Quiero ser de bendición para tu pueblo. Quiero ser un buen servidor. Quiero ser un buen hijo que pueda atender las necesidades de tu pueblo.